Vale, hola a todo el mundo, bienvenidos a otro vídeo del canal de Energía Libre y vamos a continuar con un aparato que presentamos en un vídeo anterior. Se trata del generador permanente en estado sólido, que es un invento sumamente interesante ya que vamos a poder generar energía eléctrica sin necesidad de operar el aparato con un movimiento giratorio. En resumen, habíamos visto en el vídeo anterior, que podéis verlo si no lo habéis visto, habíamos leído la primera parte de esa patente, donde nos describe cómo está construido el aparato. Se trata de un núcleo de ferrita con un bobinado, en el cual se le va a aplicar una señal de entrada. Después lleva unos imanes y un cable que es el que va a recoger la inducción de esa fuerza electromotriz que es la que va a realizar el trabajo, es decir, la energía eléctrica de salida. Básicamente esa es la construcción del invento. Habíamos explicado prácticamente casi todo el aparato, sin embargo falta de leer una parte de la patente y de sacar conclusiones sobre cómo vamos a fabricarlo y si realmente hay información suficiente en esta patente para poder llevar a cabo una réplica exitosa. Voy a proceder a seguir leyendo el trozo que faltaba. Como vemos en la figura 3, dos diagramas de flujo de ejemplo se muestran en esta figura. Cada ejemplo se muestra en un espacio esquemáticamente dibujado entre las bobinas parciales de entrada, número 6. Un indicador de polaridad positiva o negativa muestra la dirección de la corriente de entrada aplicada a través de la bobina de entrada. Esta corriente aplicada produce flujo magnético modulador, el cual se usa para sintetizar el movimiento aparente de los magnetos permanentes, y se muestra con una flecha horizontal de doble cola a lo largo del núcleo 3. Bien, cada ejemplo muestra esta flecha de doble cola apuntando hacia la derecha o la izquierda dependiendo de la polaridad de la corriente aplicada. En cualquier caso, el flujo vertical que ingresa en el núcleo, desde los magnetos permanentes externos, es barrido dentro del núcleo en la dirección de la flecha de doble cola A, representando el flujo magnético de la bobina de entrada. Estas flechas curvadas, en el espacio entre los magnetos y los hoyos, pueden verse cambiar o doblar como si fueran corrientes de aire sujetas a vientos cambiantes. El movimiento de barrido resultante de los campos de los magnetos permanentes causa que su flujo se frote hacia adelante y hacia atrás contra los hoyos y el alambre 4 que pasa a través de los hoyos, tal y como en un generador mecánico cuando el flujo magnético frota o atraviesa lateralmente un conductor. En esta forma se induce un voltaje en el conductor. Si se conecta una carga eléctrica en los extremos de este conductor, fluye una corriente a través de la carga vía este circuito cerrado, entregando energía eléctrica capaz de realizar un trabajo. La entrada de corriente alterna a través de la bobina de entrada 6 genera un campo magnético alternante, causando que los campos magnéticos de los magnetos permanentes cambien del núcleo, induciendo energía eléctrica a través de la carga conectada a los terminales 5, como si los magnetos fijos 1 y 2 se movieran físicamente. Sin embargo, ningún movimiento mecánico está presente. Esto que acabamos de leer es sencillamente magistral, ya que realmente nos está explicando cómo funciona el aparato a un nivel técnico y realmente no es nada complicado. La carga eléctrica que le introducimos debe ser un pulso, que además debe ser un pulso alterno, positivo y negativo, y esa carga eléctrica es la que va a hacer las veces de movimiento giratorio. Vamos a seguir leyendo. En un generador mecánico, la corriente inducida energizando una carga eléctrica regresa a través del alambre de salida 4,
creando un campo magnético secundario inducido, ejerciendo fuerzas que sustancialmente se oponen al campo magnético original, creando la fuerza electromotriz original. Debido a que de esta forma las corrientes de carga inducen sus propios campos magnéticos secundarios, que se oponen al acto original de inducción, el origen de la inducción original requiere energía adicional para restablecerse y continuar generando electricidad. En los generadores mecánicos, el movimiento generador de energía de los campos magnéticos del generador es actuado mecánicamente, requiriendo un fuerte movimiento primario, como el de una turbina de vapor, para restablecer el movimiento de los campos magnéticos generadores de fuerza electromotriz en contra del efecto de frenado de los campos inducidos magnéticos de salida. El campo inducido C y el campo inducido B, en oposición mutua destructiva, la cual debe ser finalmente vencida por una fuerza física, la cual a su vez es comúnmente producida por el consumo de otras fuentes de energía. El generador eléctrico de la presente invención no es actuado por una fuerza mecánica. Hace uso del campo magnético secundario inducido de tal forma que no causa oposición sino adición y resultante aceleración del movimiento del campo magnético. Debido a que la invención presente no es mecánicamente actuada y debido a que los campos magnéticos no actúan para destruirse el uno al otro en oposición mutua, la invención presente no requiere del consumo de recursos naturales para generar electricidad. El campo magnético inducido del presente generador, resultante de la corriente fluyendo a través de la carga y regresando a través del alambre de salida 4, es el de un circuito cerrado, rodeando cada hoyo en el núcleo. Los campos magnéticos inducidos crean flujo magnético en forma de lazos cerrados dentro del núcleo ferromagnético. El campo magnético rodea cada hoyo del núcleo, los cuales llevan al alambre de salida 4. Esto es similar a las cuerdas de un tornillo rodeando la barra cilíndrica del tornillo. Dentro de este generador, el campo magnético del alambre de salida 4 inmediatamente rodea cada hoyo formado en el núcleo C, debido a que el alambre 4 pudiera tomar una dirección oponente a través de cada hoyo vecino. La dirección del resultante campo magnético será igualmente oponente. La dirección de las flechas B y C son en cada hoyo opuestas, dirigiéndose en direcciones opuestas, debido a que B es el flujo que induce y C es el flujo inducido, cada uno oponiéndose al otro mientras generan electricidad. Sin embargo, esta oposición magnética es efectivamente dirigida contra los magnetos permanentes, los cuales están inyectando su flujo en el núcleo, pero no contra la fuente del campo de entrada magnético alternante. En el presente generador de estado sólido, el flujo de salida inducido es dirigido contra los magnetos permanentes y no contra la fuente del flujo de entrada, la cual está sintetizando el movimiento virtual de estos magnetos por su acción magnetizante en el núcleo 3. El presente generador emplea magnetos como fuente de presión motriz para mover el generador debido a que ellos son la entidad a la que se opone o empuja la reacción inducida por la corriente de salida, la cual alimenta la carga. Los experimentos muestran que magnetos de alta calidad pueden ser magnéticamente empujados de esta forma por periodos muy largos de tiempo antes de gastarse o desmagnetizarse. La figura 3 ilustra flechas de flujo inducido directamente oponiéndose al flujo inducido. Muestra flechas de flujo de inducción directamente oponiéndose al flujo inducido. En materiales usados típicamente para formar núcleos, los campos fluyendo en dirección mutuamente opuesta tienden a cancelarse la una con la otra, igual como números positivos y negativos de igual magnitud suman 0. En el lado remanente de cada hoyo, opuesto al magneto permanente, no se realiza ninguna oposición mutua. El flujo inducido C, causado por la carga del generador, permanece presente. Sin embargo, el flujo de inducción de los magnetos permanentes no está presente toda vez que no hay magnetos presentes en este lado para proveer el flujo necesario. Esto deja al flujo inducido C alrededor del hoyo, al igual que el flujo de entrada A
de las bobinas de entrada 6, continuando su camino a lo largo del núcleo, en cada lado del hoyo. En cada lado del hoyo, en el núcleo, donde está presente el magneto, el flujo magnético de acción B y de reacción C se cancelan mutuamente, redirigiéndose en direcciones opuestas dentro del núcleo. En el lado opuesto de cada hoyo, donde no está presente un magneto, el flujo de entrada A y el flujo de reacción C comparten direcciones comunes. El flujo magnético se suma en estas zonas donde el flujo magnético inducido C típicamente se opone al flujo de entrada, originando la inducción. Debido a que la interacción magnética es una combinación de oposición de flujo magnético y de aceleración del flujo magnético, deja de existir un frenado magnético general o efecto de oposición total. El frenado y la oposición se contrabalancean por una aceleración magnética simultánea dentro del núcleo. Debido a que no existe movimiento mecánico, el efecto eléctrico equivalente va desde el ralentí o ausencia de oposición hasta un reforzamiento y aceleración general de la señal eléctrica de entrada dentro de las bobinas 6. Una selección apropiada del material de los magnetos permanentes y la densidad de flujo, las características magnéticas del núcleo 3, el patrón de hoyos del núcleo y su espaciamiento y la técnica de conexión del medio de salida, crea arreglos donde el presente generador mostrará una ausencia de carga eléctrica a la entrada y una amplificación generalizada en la señal de entrada. Esto al final causa que se requiera menos energía de entrada para hacer funcionar el generador. Por lo tanto, conforme se aumentan los consumos de energía del generador y las salidas realizan trabajo útil, menores cantidades de energía son generalmente requeridas para operarlo. Este proceso continúa funcionando en contra de los magnetos permanentes hasta que estos se desmagnetizan. Esto último que hemos leído es bastante interesante, sin embargo nos deja la incógnita de hacer un arreglo útil, concreto, de esta invención. Nos dice que se puede hacer de varias maneras, nos deja la vía libre para que experimentemos, pero no nos ofrece datos concretos sobre un tamaño concreto del núcleo y sobre la potencia concreta de los imanes y el bobinado que ellos requerirían. En definitiva, queda todo abierto y es cuestión de experimentar y de ver si se pueden obtener resultados. En cualquier caso, la información es bastante clara, el invento no es realmente muy complicado y se puede intentar replicar. Vamos a seguir leyendo un poco más y vamos a ver ahora la figura 4. La figura 4 es un esquema realizado desde el punto de vista de la electrónica y vamos a leer un poco sobre ya la parte final de esta patente en función de esta figura. En un arreglo de esta invención, la figura 4 muestra un circuito operacional típico empleando el generador de esta invención. Una señal de onda cuadrada de un circuito oscilante de transistores se aplica a las terminales de entrada. Al primario A de un transformador de disminución. El devanado secundario B del transformador de entrada puede ser de una vuelta en serie con el capacitor 12 y la bobina de entrada C. El generador 13, formado por el circuito resonante en serie, la frecuencia de la onda cuadrada S debe ya sea coincidir o ser una subarmónica integral de la frecuencia de resonancia de este circuito de entrada de tres elementos, transformador, capacitor, inductor. Bueno, aquí tenemos otro dato importante a tener en cuenta a la hora de fabricar este circuito y vamos a volver a leerlo porque creo que es uno de los datos vitales. La frecuencia de la onda cuadrada S debe ya sea coincidir o ser una subarmónica integral de la frecuencia de resonancia de este circuito de entrada de tres elementos, transformador, capacitador, inductor. Siendo, evidentemente tendríamos que hacer un cálculo y saber cuál es la frecuencia de resonancia de este circuito, para poder calcular si es
igual o si es una subarmónica, y evidentemente es un dato que no tenemos. Esta parte es muy importante a la hora de replicar el circuito y casi no nos va a quedar más remedio que hacer pruebas. Es decir, ir probando con distintas frecuencias de entrada hasta conseguir una subarmónica o que coincida con la frecuencia de resonancia del circuito. Por lo tanto, es otra incógnita más que se agrega, digamos, a la fabricación de este circuito. La figura 4 muestra esta señal de entrada, muestra los imanes permanentes, el devanado de salida y también el devanado de entrada, donde se va a aplicar la onda de entrada. Además agrega un capacitor que es el número 12, que no lo habíamos visto hasta ahora. Y bueno, básicamente el devanado de salida D del generador 13 se conecta a la carga resistiva L a través del interruptor 14. Cuando el interruptor 14 se gira, la energía generada se disipa hacia L, la cual es cualquier carga resistiva, por ejemplo, una lámpara incandescente o calentador resistivo. Bueno, esto nos describe sencillamente que a la salida del generador podemos conectar lo que queramos. Una vez que se alcanza la resonancia de entrada y la frecuencia de onda cuadrada aplicada a S es tal que la impedancia reactiva combinada con la inductancia total B más C es igual en magnitud a la impedancia reactiva opositora de la capacitancia 12, las fases eléctricas de corriente a través de y las de voltaje atravesando a la bobina de entrada C del generador 13 fluirán 90 grados aparte en cuadratura resonante. La energía robada a la fuente de energía de entrada de onda cuadrada aplicada a S ahora será mínima. Bien, este dato que nos acaba de dar es muy importante porque nos está diciendo que cuando se alcance la resonancia, la señal de entrada va a ser cada vez menor. Vamos a operar el circuito con cada vez menos energía. En esta condición, la energía resonante presente en la entrada del generador puede ser medida conectando un voltímetro en los puntos de prueba V, situado en los extremos de la bobina de entrada del generador, junto con un amperímetro en el punto I, situado en serie con la bobina de entrada del generador C. El producto vectorial instantáneo de estas dos medidas indica la energía circulando por la entrada del generador, la cual mueve los campos de los magnetos permanentes para crear inducción útil. Esta situación persiste hasta que los magnetos ya no están magnetizados. En definitiva, vamos a poder operar este sistema hasta que los magnetos tengan poder de magnetización. Será evidente para aquellos versados en el arte de una onda cuadrada o cualquier otra, puede ser aplicada a las terminales de entrada del generador C sin el uso de otros componentes. Aunque esto parezca efectivo, los efectos regenerativos no podrán notarse en toda su magnitud, como tal excitación directa. El uso de un circuito resonante, particularmente con la inducción de un capacitor 12, como se sugiere, facilita la recirculación de la energía dentro del circuito de entrada, generalmente produciendo una excitación eficiente y una reducción de la energía de entrada requerida conforme se agregan cargas. Bueno, este último párrafo lo que nos dice que agregar un capacitor en la entrada va a facilitar la recirculación de energía dentro del circuito de entrada. Ese capacitor no lo había mencionado hasta ahora, pero es importante. Bien, esto último que hemos leído es vital para hacer funcionar este circuito. El capacitor de entrada, la onda de la señal de entrada, y sería interesante hacer un cálculo para intentar averiguar, digamos, o resolver este circuito RCL, y para ello tenemos que tener los conocimientos adecuados. Yo personalmente no los tengo y para replicar este aparato me voy a aventurar a
la fabricación de un sistema y el método científico por antonomasia de prueba y error. Básicamente, más o menos se podría decir que hay una información suficiente para tratar de replicarlo. Y el siguiente paso va a ser intentar hacer un aparato operacional. Los elementos para fabricarlo son fáciles de encontrar y baratos, o sea que ese punto lo tenemos a favor. Y después la parte técnica de ir aplicando una frecuencia de entrada, pues espero resolverla, y si hay alguna persona que ve este vídeo y que tenga los conocimientos adecuados quiere colaborar, yo creo que es un invento que entre todos se podría llegar a hacer funcionar. Así que el siguiente paso, el siguiente vídeo tutorial, os voy a explicar cómo hacer el toroide de ferrita, que es una parte súper importante. Y para ello, bueno, se puede comprar hecho o se puede fabricar a partir de ferrita reciclada de toroides de aparatos electrónicos en desuso, que así es como lo voy a hacer. Así que nada, de momento este vídeo lo vamos a dejar aquí. Si hay alguna persona con conocimientos de electrónica que sea capaz de aportar algo a esta última parte que hemos leído, de la aplicación de la señal de entrada y de la resonancia con el circuito RCL, pues lo puede dejar en los comentarios. Y seguiremos en un próximo vídeo tutorial donde voy a empezar a fabricar el circuito con una búsqueda de materiales y hacer un modelo sobre el cual poder hacer pruebas. Así que nada, no me despido y nos vemos en otro vídeo tutorial.